Hola, hola, ¿qué tal? Bonita mañana de miércoles para todos los amigos que pues, poco a poco se van incorporando a esta sesión de capacitación. El día de hoy estamos en nuestra segunda sesión de lo que es el diplomado de costos. Por supuesto, únicamente aquí con nuestros amigos de CADEFI. Muchas gracias por invitarnos, por recibirnos en ya lo que es la segunda sesión de este diplomado de costos. Un tema de pronto pues al que mucho le huye los estudiantes, que de pronto no se comprende tan sencillo, tan fácil, de pronto a nivel de capacitación poco explorado, ¿no? Pareciera que de pronto va más enfocado a pues aspectos de planeación financiera, administrativa. Pareciera que quien domina la materia, y no es competencia, por supuesto, pero ahí sí nos llevan un poquito de calle, pues los ingenieros de operaciones, de producción, en fin. Entonces, pues lo que buscamos, lo que estamos intentando con esta serie de sesiones en materia de costos, pues es aproximarnos un poco a esta materia, tener noción de lo que abarca, de lo que contempla, de a poco ir conociendo aspectos generales que pudieran rayar un poquito en lo técnico, pero de igual manera a la par de estar explorando estas temáticas, estos tópicos y de ir hablando de ellos, pues muy puntualmente ir marcando o ir poniendo ejemplos, ¿no? Ejemplos de la práctica real, de la práctica profesional, tal cual como se dan, que usualmente se dan, vienen o derivan de diversas problemáticas, asegúnes que hay dentro de las empresas, no únicamente de las empresas, sino de cualquier entidad. Finalmente, cualquier entidad para operar, tenga fin lucrativo o no tenga fin lucrativo, pues al final del día va a tener y va a incurrir en costos. Pero bueno, vamos a iniciar. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Hoy 10 de julio 2024, una mañanita fresca, al menos aquí en Ciudad de México. Desde el Centro de Operaciones de CADEFI para todo el mundo estamos iniciando. Seguramente en plataforma ya van a tener ahí a disposición su material. Lo sobrescribimos y justamente ahorita que vamos a empezar a compartir pantalla, el hecho de sobrescribir el material también es un indicativo de que pues hay láminas que ya revisamos, hay temáticas que ya avanzamos desde la sesión anterior, que fue la primera de este diplomado de costos, y si no mal recuerdo, nos quedamos por ahí del segundo bloque, donde vamos a revisar aspectos básicos de esta materia. De hecho, avanzamos un poquito, si recuerdan por ahí tuvimos avance de unas 4 o 5 láminas. Algo que buscamos para abonarle un poquito a la didáctica del tema fue de pronto el hecho de hacerlo partir de algo específico para luego llegar a la parte general. Y ahora sí lo vamos a hacer totalmente al revés, lo vamos a hacer deductivo, ¿no? Vamos a partir de lo general a lo particular, pero sobre todo la intención que teníamos en la sesión pasada, pues era despertar el interés, ¿no? Sobre aspectos de planeación financiera, planeación administrativa, contabilidad administrativa, qué es, para qué me sirve, poner ejemplos muy prácticos de pronto de si no presupuestamos, no volteamos a ver esta parte de los costos, pues cómo finalmente se incide de manera importante al interior de la empresa, al interior de la entidad. Y pues ahora sí, vamos a partir del tema de costos. Yo recuerdo que esto ya lo revisamos. Fue la definición de costo y gasto. Empezando primero sin voltear a ver la ley, sin voltear a ver los códigos, por supuesto también no enfocándonos únicamente a lo que de este concepto nos dice la NIF A1, diferencia entre costo y gasto. Vamos a algo más tangible, ¿no? Algo más simple, que es un costo, cantidad que se da o que se paga por algo, ¿no? O sea, finalmente es un esfuerzo, un sacrificio tangible. Si yo como tal quiero reflejar un cuerpo de competencia, pues le tengo que meter talento, le tengo que meter ganas al gimnasio, tengo que cerrar más la boca, ¿no? Ahí no empacarle tan rico como luego lo hacemos aquí en México.
Y finalmente también si yo quiero tener acceso, disfrutar de algo, pues a cambio tengo que entregar algo, ¿no? Habitualmente termina siendo dinero. Y poníamos ejemplos muy banales, ¿no? Desde un tema de una ida al cine, preparar una reunión familiar, una fiesta, un banquete, pero partiendo de esas situaciones tan cotidianas que hay en la vida, pues tuvimos una aproximación a esta figura de los costos y de los gastos. Entonces, miren, no nos vamos a complicar más. Costo, cantidad que se da o se paga por algo. Vamos ahora a voltear a ver la definición de gasto. Acción de gastar. O sea, es consumir recursos, ¿no? En pos de obtener algo. Entonces el costo es un esfuerzo, dar algo a cambio de otra cosa, y el gasto es un consumo, una acción de gastar, una acción de consumir recursos. Y luego tenemos lo que dice la SNIF, ya viendo primeramente la parte financiera, y que esto también lo abordamos ampliamente en la clase anterior. Decíamos que habitualmente si buscamos ahí en San Google, que luego me dicen ya eres de la vieja escuela, ¿no? Lo de hoy es ChatGPT, ¿no? Bueno, donde lo vean, habitualmente lo que vamos a encontrar es que el costo es recuperable. El gasto no. Yo les decía, el gasto ocurre, ¿no? Así, miren, es efímero. Pasó, sucedió. Y poníamos mi ejemplo, que no lo voy a repetir hoy porque yo sé que ya lo vimos. Y si no, por ahí, para la gente que tiene acceso a la membresía de Cadefi, pues pueden echarle un ojo a la primera sesión, que no es porque la haya impartido yo, pero en mi opinión considero que está muy, muy interesante. Rápidamente, ¿cómo sé que el costo se recupera y el gasto no? Porque el costo lo puedo identificar con un ingreso relativo. Y eso lo puntualizamos la sesión pasada. Caso contrario, el gasto no lo podemos identificar con un ingreso que se pueda generar. Es más, ni siquiera a nivel de cargo o de gasto indirecto, ¿no? Porque ven que para el tema del costo de producción veíamos los elementos del costo, hablábamos de los materiales o la materia prima, de igual manera hablábamos de los salarios, las compensaciones, remuneraciones, lo que se entiende como mano de obra directa, ¿no? Además, pero también tenemos como tercer elemento del costo a los cargos y a los gastos indirectos. Entonces, de pronto el gasto no lo voy a poder identificar con un ingreso. El gasto, si bien al igual que el costo, es un decremento de un activo, el incremento de un pasivo, con una afectación desfavorable a nivel de resultados en pos de una utilidad neta. La diferencia es que el costo, pues sí lo puedo identificar con un ingreso. La diferencia es que el costo sí tiene un potencial generador de ingresos. Si yo tengo mercancías, si yo tengo productos terminados en existencia, pues por supuesto que en la medida que yo venda, que yo realice, que yo comercialice esos productos, además de que voy a identificar plenamente el beneficio o el ingreso que generaron, pues se va a terminar detonando este potencial generador de ingreso. ¿Sí? Entonces es importante no solo quedarnos con la mitad de la historia. A cualquiera le preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Ah, mira, la diferencia es que el costo se recupera, el gasto no. No entendí. ¿Cómo que se recupera y el gasto no? Ah, mira, es que el costo, fíjate que lo puedes identificar con un ingreso. Y además, como característica primordial, es que tiene ese potencial generador de ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma de explicarlo que haciendo alusión a lo que contrariamente no tiene como característica el gasto, ¿no? Repito, el gasto no lo puedo identificar con un ingreso y no tiene, y si en algún momento lo tuvo, ahí poníamos el ejemplo del vaso roto, perdió su potencial generador de ingresos. Y aquí nuevamente estas láminas, ¿no? Que habíamos revisado como parte de su material didáctico, que miren, también no es que me eche flores, pero considero que es un buen material. Este material que les acabamos de compartir y que ya tienen, o si todavía no está ahí disponible, lo van a tener en plataforma. Está sobrescrito sobre el material de la semana pasada. Le agregamos un poquito más de láminas. Considero que las siguientes dos sesiones, pues sí, ya lo tendremos que hacer por separado, si no va a quedar ahí un archivo muy, muy pesado. Pero bueno, ahí está el costo y el gasto, característica en común. Son un incremento de pasivos
y un decremento de activos con una afectación desfavorable en la utilidad o en la pérdida neta. La diferencia, como bien comentamos, pues es que el costo se recupera y el gasto no, precisamente por ese potencial generador de ingresos. Luego hablamos, y ya casi vamos a cerrar la sesión anterior con esta parte que ya veníamos corriendo un poquito, de los objetivos de la contabilidad de costos, considerando la contabilidad de costos como parte de la contabilidad administrativa. Contador, ¿qué es una contabilidad administrativa? Lo dijimos varias veces, si no rápido lo repetimos. Es una contabilidad de carácter interno que lo que busca es generar mi información valiosa, pero que se pueda aprovechar al interior de la entidad. O sea, también me va a servir para justificar, para tomar decisiones, pero no es como que cualquier información que pueda estar ahí, por ejemplo, en un estado financiero de los que contempla la SNIF, y que en estricto sentido esa información financiera pues pueden tener acceso terceros, ¿no? Terceros interesados, el usuario en lo general. Usualmente estos reportes, esta información de carácter interno, a quien le va a funcionar, pues es a quienes dirigen, a la alta gerencia, al tema de las áreas, las distintas áreas que componen una entidad, una empresa, ¿sí? Y ya así muy específicamente, partiendo de lo que era la contabilidad administrativa, enfocándolo ahora a contabilidad de costos, la principal meta, la principal finalidad de una contabilidad de costos es determinar el costo unitario. O sea, saber cuánto me costó adquirir o saber cuánto me costó producir para posteriormente fácilmente identificar cuánto me costó vender, cuánto me costó prestar, inclusive, ¿por qué no hay que decirlo?, cuánto me costó prestar servicios. Obviamente, una vez que ya obtuvimos el costo unitario, habrá que ver si este tipo de costes, este tipo de salida de recursos, esfuerzos, se pueden controlar, se pueden tomar decisiones a futuro, si como tal nos pueden abonar como una herramienta de negocios, que yo estoy segurísimo que tendría que ser así. La idea es eso, ¿no? ¿Para qué generar información que no me va a servir? Y otra situación importante que además está contemplada tanto a nivel de materia contable financiera como parte de una obligatoriedad en la parte fiscal, determinar el valor y, por supuesto, volviendo al tema del control, controlar mis inventarios. Entonces, eso es lo que nos debe quedar claro. El diplomado es de costos y lo que queremos hacer en costos es determinar el costo unitario y determinar y controlar el valor de los inventarios, que puede ser un inventario, si yo me dedico únicamente a vender, a comercializar, un inventario de mercancías, y si yo me dedico a producir, a manufacturar, pues ya hablamos de diversos inventarios, ¿no? Empezaríamos con un inventario de materiales o de materia prima, un inventario de producción en proceso y un inventario de artículos terminados. Luego entonces, retomando la NIF C4 en el aspecto contable financiero, el valor o el costo de mi inventario va a ser el que corresponda a los costos de compra, es decir, lo que a mí me cuesta adquirir, más los costos de producción. ¿Sí? Oiga, contador, usted decía que tal vez alguien nada más se dedica a hacer actividades comerciales. O sea, únicamente compra y una vez que compra y adquirió, va a revender. Bueno, lo que me haya costado adquirir, ese va a ser el valor de mi inventario. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Si hablamos ya de un tema fabril, de un tema de manufactura, de una empresa que va a producir, básicamente pues habrá que incluir, además de los costos de compra. Contador, ¿por qué costos de compra? Ok, no estás comprando mercancías para revenderlas, pero fíjate que estás adquiriendo insumos, estás adquiriendo materia prima, estás adquiriendo materiales que de alguna manera directa o indirectamente van a formar parte del proceso de transformación. Entonces sí, hay un costo de compra, ¿no? Por la materia,
prima, por los materiales que se utilizan, y hay costos de producción que tienen que ver con la mano de obra incurrida y con todos aquellos cargos indirectos. Eso va a ser mi costo de inventarios. Fíjense que yo, y sobre todo porque también tenía esta situación de voltear a ver primero la parte fiscal, siempre me quedaban dudas de cómo determinar fiscalmente hablando el costo de lo vendido. Pero no me daba cuenta que había un a priori, que antes de llegar a la figura del costo de venta, pues yo tenía que voltear a ver el costo del valor de mi inventario. Porque volviendo a temas contables, que luego el contador se da mucho a revolver temática contable financiera con temática fiscal, oye, quiero determinar el costo de lo vendido. Ok, el fiscal para régimen general es correcto. ¿Qué crees? Pues vas a tener que determinar el costo del inventario. Sí, el fiscal. Para que una vez que tengas el costo-valor del inventario, el costo de haber producido, eso lo puedas reflejar a nivel fiscal como una deducción autorizada. Y es que la base contable, y apenas nos acaban de confirmar, estén atentos, va a haber por ahí con nuestros amigos de CADEFI, ya muy cerquita estamos de mediados de mes, pues un taller de tratamiento contable, tratamiento fiscal de los inventarios, que deriva o que se puede complementar de este mismo diplomado. Pero bueno, volviendo al punto, el costo de venta, y ahorita dejamos tantito la parte fiscal, es la aplicación o el reconocimiento en resultados del costo que corresponde a los artículos o a los servicios vendidos. O sea, yo no puedo irme adelantando, yo no podría decir ocupo el costo de venta cuando ni siquiera tengo una idea o una vaga idea de cómo determinar el costo de los inventarios. Entonces, siempre antes de haber un costo de venta, tiene que haber un costo del inventario, para que precisamente ese inventario que se vendió, reconocido a lo que costó adquirirlo o producirlo, lo refleje como al final y en consecuencia el monto o la cantidad que me costó vender. Por eso se le llama costo de venta. ¿Vale? Saludos a la gente que nos acompaña en plataforma, que ya van ahí acariciando los 100 participantes. Ojalá a lo largo de la sesión se vayan incorporando. La semana pasada estuvimos bien, ¿no? De asistencia. No digo que esté mal, pero sí teníamos más la semana pasada. De hecho, miren, ya me actualizan la cifra. Estamos en 150 participantes vía plataforma. Muchas gracias. Aquí vamos a estar atentos a si tienen alguna duda, algún comentario. Por ahí me parece que ya cuando nos despedíamos la semana pasada quedó una pregunta pendiente. Desconozco si la persona se vaya a conectar el día de hoy, pero por supuesto le vamos a dar seguimiento. Retomamos este punto que lo veíamos desde la parte de la planeación financiera, la parte también de los presupuestos, sobre todo porque decíamos que ahí hay que proyectar escenarios, ¿no? Ahí también de igual manera nos tenemos que anticipar. Tenemos algo en la NIF denominado costo de compra de los inventarios, que le podríamos llamar quizá de forma más coloquial o más cotidiana, valor de adquisición. Y poníamos como ejemplo tal vez una situación que es tangible o que es muy recurrente en la práctica profesional. Por ejemplo, el hecho de enajenar mercancías de importación. Fíjate que me dedico al comercio, vendo bienes, vendo mercancías, pero las mercancías no se producen aquí en México. Las mercancías se producen en el extranjero y en un obvio de ideas, pues yo las adquiero con proveedores del extranjero. ¿Sí? Y no es porque únicamente aplique ahí la figura del precio de compra, ¿no? Pero ahí es donde saltan a la vista infinidad de situaciones que nosotros tenemos que contemplar como parte de este costo. ¿Sí? Porque vender mercancía de importación no es cualquier cosa, ¿no? En la parte aduanal, en la parte del comercio exterior, pues tengo que estar en un padrón de importadores, debo acudir a los servicios de un agente o de un despacho aduanal y por supuesto pues voy a tener que incurrir
en diversos costos. Entonces, miren, a mí el precio de compra o el valor de adquisición, yo lo tengo que integrar o complementar con aquellos derechos de importación y otros impuestos en que incurra, por ejemplo, para adquirir precisamente bienes o mercancías de importación. Pero incluso ahí también le podríamos adicionar el tema de los denominados incrementables, es decir, otros conceptos, como pueden ser maniobras, fletes, ¿sí? Manejo, etcétera, ¿no? Y digo, lo poníamos de pronto con un ejemplo de importar mercancía, porque ahí es donde vamos a encontrar infinidad de conceptos que se van a tener que identificar con lo que a mí me costó adquirir, ¿sí? Es decir, si yo enajeno, si yo vendo mercancía de importación, aquí viene la parte medular, aquí es donde le pueden cachar o se me terminan perdiendo, ¿eh? Así que pongan atención. El valor de esa mercancía importada no es lo que dice la factura o la invoice del proveedor del extranjero, porque para poder tener esa mercancía aquí en mi almacén y lista para su venta, tuve que incurrir en otra serie de costitos o gastitos. De entrada, a la hora del pedimento, a la hora del cruce aduanero, ¿sí? Pues tuve que pagar impuestos y derechos de importación, ¿sí? De igual manera, aunque todo esto lo maniobró, lo llevó a cabo el agente aduanal, pues el agente aduanal, independientemente de los honorarios que cobra y los servicios de aplicar o usar su patente de agente aduanal, de igual manera, pues tuvo que incurrir a su vez él en otros gastos, ¿no? Fletes, maniobras, acarreos, etcétera. Y decir que a mí lo que me costó tener una mercancía importada lista para la venta solo sea el valor de la factura o la invoice del extranjero sería una falsedad. No nos aproximaríamos a la realidad económica de la que tanto hablamos la semana pasada. ¿En qué aspecto o en qué sentido? Pues estaría mal determinado el valor de mi inventario. Porque para que yo tuviera esa mercancía en mi almacén y lista para la venta, también me costó pagarle honorarios a la gente aduanal, me costó pagar impuestos y derechos aduanales, me costó pagar fletes, maniobras, etcétera, ¿no? Entonces todo eso que se incurrió para poder tener esa mercancía de importación lista para la venta, todo eso va a integrar y va a formar parte de mi valor de adquisición o precio de compra, como le llama la NIF C4, ¿no? Recordemos que la serie C de las NIF refiere a conceptos específicos de los estados financieros y en este caso estamos en la parte del activo, propiamente en la parte de los inventarios. Ahora, yo puse el ejemplo con mercancías, pero es totalmente aplicable. Si yo de pronto ocupo o requiero obtener, me vayan a regañar porque digo ocupo, ¿no? Es para estar en onda con la chaviza. Si yo requiero para mi proceso productivo algún material, alguna materia prima de importación, pues de igual manera, ¿no? Lo que me haya costado adquirir esa materia prima o ese material, voy a tener que considerar aquellos gastos adicionales que incurrí o que fueron atribuibles a esa compra, ¿no? Y miren, cuando yo iniciaba tenía las mismas dudas, no me quedaba clara esta parte. Contador, ¿cómo sé que un gasto o un costo termina siendo atribuible a una adquisición? Pues únicamente hay que echarle tantito coco. A ver, si no hubieras importado, ¿le habrías tenido que pagar honorarios a la gente aduanal? Si no hubieras importado, ¿hubieras tenido que pagar el derecho de trámite aduanero? Si no hubieras importado, ¿hubieras tenido que pagar el impuesto general de importación? No, entonces todo eso lo vas a tener que cubrir, vas a tener que consumir todos esos recursos por el hecho de haber importado y como eso que importas es lo que vendes o lo que utilizas para tu proceso productivo, sí o sí, todo eso forma parte de tu costo. ¿Sale? Insisto, costo, valor de adquisición
o costo de compra, ¿no? Precio de compra, como le llama la NIF. Otra situación aquí importante en el ámbito de lo contable y de lo financiero es que si de pronto a razón de lo que yo adquiera, porque miren, aquí también podemos dejar fuera, y poníamos el ejemplo la semana pasada, quitemos el ejemplo de mercancía importada. Obviamente el hecho de que quitemos este ejemplo, pues ya no implica que haya que pagar algún impuesto, algún derecho de importación. Vamos a imaginar, y lo puse el ejemplo la semana pasada, que nos habla un proveedor. Oye, ¿vas a querer? ¿O se lo doy al perro? Perdón por los modismos, naquismos y demás. Soy chilango, disculpen ustedes. ¿Vas a querer o se lo doy al perro? Mira, tengo de ese producto que tú siempre compras o adquieres, lo tengo en etiqueta roja. La verdad es que voy a adquirir un volumen amplio y requiero vaciar mis bodegas. Entonces, mira, tú que habitualmente me compras, te doy esto a precio de ganga. ¿Lo quieres, sí o no? Y yo le digo, ok, de aquí soy. Y ya, obviamente, pues tengo que hacer ahí unos calculitos, ¿no? Para ver si me conviene o no me conviene. Ah, porque ya me dijo algo. Él tiene, miren, así que agarrar y desocupar su bodega, su almacén. Entonces me dice, pues vente por él. Esa es otra situación que viene ahí como tal considerada. Él me pide que mande, no me lo puede traer él aquí a mi domicilio, aquí en mi empresa. Yo tengo que ir a recoger ese material o esas mercancías. Y de pronto, si yo no cuento con un transporte o teniendo transporte en este momento, no tengo disponible a alguien en ruta, pues voy a tener que contratar un flete y que vaya y que recoja ahí donde mi proveedor me indicó. Y aquí también rápido lo vamos a identificar. A ver, Alfredo, si no hubieras adquirido esa mercancía, ¿hubieras tenido que pagar ese flete? Si la respuesta es no, pues entonces el flete se tuvo que pagar por el hecho de haber adquirido la mercancía o el material. Luego entonces, ¿qué crees? Ese flete, esa factura o ese CFDI de ese flete, el reconocimiento y la valorización inicial se va a ir como parte del costo de esa adquisición y se va a registrar en la cuenta de inventarios. Ya ni les digo qué hace la inteligencia artificial, ya ni les digo qué hace el becario contable, ¿no? Agarra, ve una factura de flete, no le interesa el flete, ¿para qué fue? Y me lo manda a resultados, ¿no? A gastos de venta, ¿no? Por si acaso. Entonces imagínense, si no tenemos el conocimiento de la operación, de la dinámica que pueda llevar una entidad, una empresa, propiamente nuestro cliente, pues también uno hace cochinadas. ¿Esto qué es? ¿Quién sabe? Pero me suena que va a la subcuenta de gastos fletes, ¿no? Entonces fíjense lo que hay que tomar en consideración. Hay que tener todo el contexto de la operación y del día a día. ¿Vale? Espero que hasta aquí vayamos bien, porque nuevamente la NIF C4 nos presenta los elementos integrantes del costo de producción, donde ya dijimos que tenemos materia prima y o materiales de carácter directo, tenemos los salarios, la mano de obra directa o trabajo directo, y finalmente los cargos o gastos indirectos de producción. ¿Sí? Esos habitualmente y desde antes que hubiera NIF, desde antes que supiéramos que iba a haber normas de información financiera, derivado de la teoría pura de los costos, sabemos que esos son los tres elementos integrantes de un costo de producción. ¿Qué es la materia prima? ¿Qué es la mano de obra? ¿Qué son los cargos indirectos? Bueno, la materia prima, los materiales, son aquellos elementos o componentes tangibles que voy a utilizar